Bueno, muy buenos días. Vamos a iniciar entonces con la parte número 2 de la primera sesión de nuestro video tutorial de IDEMPIER, IRP y CRM. La idea entonces el día de hoy es verificar o entender los siguientes conceptos de IDEMPIER, ERP y CRM. Primero, verificar el menú de favoritos, cómo funciona, cómo visualizamos las ventanas, qué podemos hacer con ellas, cómo es la navegación maestro detalle en IDEMPIER. También ver el tema de navegación entre ventanas, identificar la barra de herramientas y cada uno de sus elementos, identificar las ventanas, los reportes y los procesos dentro de IDEMPIER, ver cómo se realizan importaciones y exportaciones de registro, y por último entonces veremos cómo funciona la auditoría de registros en IDEMPIER. Bueno, en este momento entonces estamos en la interfaz de trabajo de IDEMPIER. Como habíamos visto en la presentación anterior, lo primero que veremos entonces es cómo funciona el menú de favoritos. ¿Cuál es la idea con este menú de favoritos? Es que dependiendo de lo que cada usuario realiza en sus actividades diarias, va a tener algunas funciones o va a realizar de manera más frecuente algunos procesos. Entonces el menú de favoritos se hace muy útil porque yo puedo agregar a este menú esas tareas que son las más repetitivas, las que siempre estoy utilizando, para que sea más fácil acceder. Por ejemplo, supongamos que yo como usuario siempre estoy ingresando a la ventana de organizaciones. Entonces, para no tener que siempre abrir el menú, desplegar administración del sistema, desplegar reglas de organización y luego darle clic a organización, sino para hacerlo de manera más rápida, puedo arrastrar el ítem al menú de favoritos y entonces aquí ya se encuentra la opción de favoritos. De esta manera entonces, al darle clic en esta opción que está acá, ya puedo ingresar a la ventana de organización. Ok. De la misma manera entonces, cuando ya por alguna razón no me es útil tener esta opción en favoritos, puedo arrastrar la opción hasta el icono de la papelera de reciclaje y de esa forma entonces se borra la opción de favoritos de organización que tenía. Como ven, puedo tener múltiples opciones en mi menú de favoritos dependiendo de lo que yo requiera o de lo que yo necesite. La idea es entonces poderlo utilizar de la manera que más utilicemos, y en caso de que ya no lo necesitemos, entonces podemos arrastrarlo simplemente a la papelera de reciclaje. Bueno, lo siguiente que vamos a ver entonces es la vista de ventanas de maestro detalle en IDEMPIER. Recuerden entonces que hablamos de un grupo empresarial que en nuestro caso, nuestro grupo empresarial se llama Superandescol, como lo vemos aquí arriba en nuestra parte superior. Ahora, ese grupo empresarial puede tener varias organizaciones, así que aquí vemos las organizaciones que tiene ese grupo empresarial. En este momento solo está la organización Andescol. Más adelante crearemos otras organizaciones, veremos cómo se gestionan estas. Lo que queremos ver el día de hoy es cómo se ve las ventanas maestro detalle en IDEMPIER. Cuando yo seleccioné aquí Andescol, ustedes vieron que aquí se desplegó una información como el código y el nombre que cambió. Ahora, esta organización tiene una información adicional que sería como el detalle de esto que está acá, de esto que está aquí arriba. Ese detalle lo podemos ver en la parte inferior. Vemos que aparece una pestaña que dice información de la organización, ¿cierto? Aquí puedo ver entonces esa otra información adicional de la organización Andescol que tengo seleccionada. Supongamos que tuviese una organización diferente, hace equipos, que tuviera una segunda organización en este momento. Es diferente la información cuando selecciono Andescol que la información cuando selecciono la otra organización. Ahora, esta ventana aquí de detalle
puedo ver la información desplazando esta barra inferior. Ahora, además de desplazarlo de esta manera, también podría ver toda la información abriéndolo en ventana completa. Solamente entonces dándole doble clic al registro, si pueden ver, aquí me muestra el orden del menú. Estoy en la ventana organización. De la organización entonces underscore que acabé de seleccionar, y aquí ya me está mostrando la información de la organización que tengo seleccionada. Entonces de aquí podría seleccionar o verificar la dirección de esa organización. Podría también entonces definir un tipo de organización diferente, asociarle un almacén diferente, ver si tuviese una organización padre, entonces la pudiese asignar de esta manera. Si quiero regresar a la organización, entonces le doy clic en donde dice organización acá, y ahí entonces regreso al maestro. Entonces este es como ese registro principal, que a veces se llama maestro, y la información de la organización es el detalle. Siempre que hay una relación de este tipo, maestro-detalle, se va a visualizar de la misma forma. En la parte de arriba se ve el maestro, en la parte inferior entonces se verá el detalle o los diferentes registros que están asociados a ese registro principal o maestro. Ahora, cuando yo quiera ver ese detalle en la ventana principal, entonces solamente le doy doble clic y ya entonces me aparece otra vez el detalle. Para regresar al maestro nuevamente, entonces simplemente me devuelvo en el árbol de navegación. Estoy en información de la organización, me voy a devolver a organización y ya aquí entonces estoy nuevamente en el registro principal. Ok, hay una funcionalidad bastante útil en iDempiere y es la navegación entre ventanas. Algunos de los nombres de los registros que ustedes ven están subrayados. ¿Eso qué significa? Significa que ustedes, al darle clic a ese título subrayado, pueden navegar a la ventana que gestiona ese título. Por ejemplo, yo aquí en almacenes me aparece un solo almacén. Si yo quisiera ir a la ventana de almacenes para crear más almacenes, para borrar algún almacén, para hacer algo en este momento, bastaría con darle clic y entonces se me abre una ventana adicional. Como hablamos en la presentación anterior, iDempiere es multiventana, ¿cierto? Multitarea podría decirse. Puedo tener varias ventanas abiertas al mismo tiempo, incluso varias del mismo tipo. Por ejemplo, aquí tengo abierto la ventana de organización y si vuelvo y le doy clic, entonces voy a tener dos ventanas de organización abiertas. Aquí tengo una y aquí tengo la otra. Esa navegación entre ventanas es bastante útil. Recuerden, basta solamente con darle clic a esos títulos que están subrayados y ya de esa forma entonces puedo navegar hacia esa ventana que está ahí seleccionada. Para borrar bastaría solamente entonces con cerrar la ventana y ya de esa forma entonces vuelvo a tener solamente las ventanas que necesito o la ventana que requiero en la que estoy trabajando. Ok, como ustedes pueden haber notado, en todas las ventanas que abrí siempre encuentro la misma barra de herramientas. Sin importar qué ventana sea, en iDempiere siempre voy a encontrar la misma barra de herramientas. Por eso es bastante importante saber para qué es cada uno de los iconos, tener claridad para qué es, para poder sacar el mayor provecho a la herramienta. A ver, los iconos son bastante intuitivos, es fácil de identificar su función. De todas formas, voy a tomarme aquí un tiempo para explicar los iconos más importantes o los que más se utilizan y de esa forma entonces poder que cada uno de ustedes tenga claro su funcionamiento. El primer icono que les quiero mostrar es el de la hojita en blanco. Esa hojita en blanco nos sirve para crear un nuevo registro. Recuerdan, en una presentación anterior veíamos que había una organización que se llamaba Super Underscore, perdón, un grupo empresarial que se llamaba Super Underscore, una organización que se llamaba Underscore
y de hecho debía haber otra organización que se llamara Asequipos. En este momento entonces voy a utilizar este registro, este icono de hoja en blanco para crear un registro nuevo. Algo muy útil en Idenpierre es que hay shortcuts o teclas de acceso rápido. Si ustedes ven ahí, cada uno de esos iconos se identifica cuál es el shortcut. Con la tecla Alt y la N entonces se activa el botón, ¿cierto? Entonces puedo darle clic al icono para crear un nuevo registro, o puedo simplemente utilizar con el mouse en otra posición la tecla Alt y N, y ahí también me funcionará de la misma manera. Ok, entonces voy a crear un nuevo registro. Ese nuevo registro entonces voy a darle un código, voy a colocar Asequipos y al nombre le voy a colocar el mismo Asequipos. De esa manera entonces voy a tener dos organizaciones. Ahora, otro icono bastante importante es el icono del disquete. Este icono del disquete me permite guardar los cambios. Puedo darle clic en el disquete o simplemente con la tecla Alt y la S guardar el cambio. Por la ventana en la que me encuentro me da un aviso al que no le vamos a prestar atención en ese momento, luego lo verificamos con más detalle. Y ya de esa manera entonces tengo las dos organizaciones. Vean que en la parte izquierda tengo la organización Andescol y también tengo la organización Asequipos. Cada uno entonces, aquí están los dos registros que he creado. Listo, vimos entonces para qué servía el botón de la hojita en blanco. Este botón de las dos hojitas en blanco me sirve para crear un nuevo registro, pero además de crear un nuevo registro, él me va a copiar los mismos valores del registro que tengo seleccionado. Mira que si le doy clic acá, entonces verifiquemos algo. Mira, aquí dice que estoy en el tercer registro de 3 registros. Si le doy aquí copiar, entonces me va a mostrar que estoy aquí en el cuarto registro de 4 registros, y ese asterisco que ustedes pueden ver ahí significa que no lo he guardado, ¿cierto? Por eso se me activa el botón de guardado. Adicionalmente van a ver que tengo los mismos datos de un registro ya existente. ¿Por qué? Porque le di copiar registro. ¿Ok? Otro botón bastante importante es esta flechita amarilla hacia atrás, que es un deshacer para ignorar cambios. No voy a dar, si le doy guardar, entonces agregaría un nuevo registro, quedaría con 4 registros, pero al darle entonces en esta que es deshacer, van a ver ustedes que voy a quedar aquí con 3 registros. Le voy a dar aquí y entonces quedé con solamente 3 registros. ¿Cuáles son los 3 registros que hay? Entonces vamos a utilizar otros botones que son bastante importantes, que son los botones para moverme entre registros, que están en la parte superior derecha. Como ven entonces, con esta puedo moverme al segundo registro, al primer registro, al segundo registro, al tercer registro, y con la flechita que tiene la línea entonces puedo ponerme en el primero y puedo ponerme en el último registro. Entonces hemos visto cómo crear un nuevo registro, cómo copiar un registro, cómo guardar un registro con el disquete, cómo deshacer los cambios con la flechita amarilla, ¿cierto? Y cómo moverme entre registros con las flechas que están en la parte superior derecha. Básicamente con esto tenemos ya gran parte de lo que es la barra de herramientas. Otro botón bastante útil es la lupita, que me permite buscar un registro. Ahí, como ven, puedo buscar por código, por nombre o por descripción. Voy a buscar entonces todos los registros que tengan la A al inicio seguido de una C, sin importar que sea. Aquí entonces la búsqueda me arroja el único registro que tienen una A y una C al inicio, sin tener en cuenta el resto. Para hacer eso, lo que hice fue darle clic en la lupita, en el campo nombre, utilicé el criterio que quería buscar y utilicé un campo comodín. Ese campo comodín, que es el campo porcentaje, me dice que me devuelva los registros que inicien por A, C, seguido de cualquier cosa.
Si el porcentaje está al inicio, entonces me dice que me entregue todos los registros que terminen en AC. Y si el porcentaje está en ambos lados, lo que me muestra entonces es todos los registros que contengan la A seguida de la C. En nuestro caso, el resultado será un solo registro. Hemos visto entonces cómo crear un registro, cómo copiar un registro, cómo guardar un registro con el disquete, cómo deshacer un cambio que he hecho con la flechita amarilla, cómo buscar un registro con la lupa, y vamos a ver entonces cómo anexar algún archivo a ese registro. Este clipcito funciona de manera similar a adjuntar un archivo en un cliente de correo electrónico, solo que aquí entonces me le adjunta un archivo a un registro en particular. Por ejemplo, si yo de la organización Andescol tuviese escaneado el root, por ejemplo, podría adjuntarlo aquí de esta manera. Solamente le doy ahí en buscar y ahí podría seleccionar el archivo en donde estaría el root escaneado, y podría tener el root escaneado de esta organización adjunto a este archivo. Luego aquí hace equipos, podría también escanear el root y la cámara de comercio de esta otra organización. ¿La idea cuál es? La idea es que yo a todos los registros puedo adjuntarle un archivo. ¿Ese archivo de qué tipo puede ser? Del tipo que usted prefiera. Usted los puede adjuntar ahí. ¿Qué beneficios hay? Que cuando usted adjunta imágenes o PDFs o algunos archivos especiales, el previsualizador le va a permitir ver qué tipo de archivo es. Al darle usted clic ahí, va a poder ver el tipo de archivo. Voy a seleccionar un archivo para un ejemplo. Voy a seleccionar esta imagen. Como les dije, al seleccionar un archivo, ustedes pueden previsualizar el archivo que hay aquí. Yo podría adjuntar varios archivos a ese registro, y aquí entonces me aparecerían los diferentes archivos que tengo para seleccionar y desplegar. Voy a adjuntar otro archivo. Aquí entonces he agregado dos archivos. Puedo entonces previsualizar los dos archivos que tengo adjuntos. Si le doy OK, ya van a ver ustedes que para la organización Hace Equipos este botón aparece presionado, pero para la organización Andescol no aparece presionado. ¿Por qué? Porque los dos archivos que adjunté se los adjunté al registro de Hace Equipos. Si le doy clic ahí, puedo ver los diferentes archivos que he adjuntado. Ahora, si lo quiero eliminar, basta con utilizar el icono de la papelera para borrar ambos adjuntos. Ya en este momento no me aparece presionado el botón de adjuntar archivo. Ok, hemos visto entonces cómo crear un archivo, cómo copiar un archivo, cómo guardar un archivo, cómo borrar un registro también con el icono de la papelera, cómo buscar un registro con la lupita, cómo adjuntar un archivo a un registro seleccionado. Este otro botón que es como una especie de tablita, nos permite ver los registros. Este botoncito, que es como una tabla, nos va a permitir ver nuestros registros, bien sea así como lo estamos viendo, que es como en modo de vista formulario, o al darle clic en multiregistro, que es como si fuese una tabla de Excel, básicamente, que es como si fuese en una tablita con el nombre de la columna y los registros ahí. Entonces esta es la tabla, se conoce como grilla o de multiregistro, y nos permite ver de a un solo registro o verlos todos de esta manera. Ok, con eso creo hemos visto la mayoría de los botones más importantes, y ya estaremos listos para utilizar la aplicación y sacarle el máximo provecho, al menos desde lo que es la barra de herramientas. Ahora entonces quisiera que identificáramos que hay 4 tipos de ítems en el menú de navegación. El primero es este que tiene un icono de ventana. Esas ventanas nos indican que esa opción o ese ítem es una
ventana que es transaccional. Vean que al dar clic ahí puedo crear un nuevo registro, copiar un registro, borrar el registro que hay. Mientras que hay ítems como este que dice directorio de terceros, en el cual el icono no son las dos ventanitas sino una hoja en blanco. Eso me permite saber que esta opción es un reporte. Ahí vean que no aparece la barra de herramientas, sino que van a aparecer unos campos que son unos criterios que me van a permitir generar un reporte. Aquí este reporte dice, me lista los detalles de los terceros, direcciones y contactos para cualquier tercero activo con una dirección y contacto. Luego veremos en detalle estos reportes. La idea es diferenciar los tipos de ítems. Esto que está acá, los iconos son dos ventanas, es una ventana transaccional. Este que está acá es una hojita en blanco, eso me identifica que es un reporte. Este piñoncito que vemos acá, este piñoncito lo que es que es un proceso. Al dar clic en uno de esos, yo puedo seleccionar aquí un criterio y al darle comenzar, él no me va a generar un reporte, sino que me va a realizar alguna opción, alguna acción en background sin que yo me dé cuenta, una acción automática. Por ejemplo, validarme todos los terceros, por ejemplo, validarme los métodos de pago. Depende para qué se haya creado el proceso. Lo que nos importa en este momento es saber que si el icono es un piñón es porque es un proceso, que si el icono es una hoja en blanco es porque es un reporte, que si el icono son las dos ventanas es porque es una ventana transaccional. Y hay un cuarto que es estas flechitas que están acá, y ese es un icono de workflow que me permite ver una serie de pasos. Ahí ese workflow estaba definido, se llamaba configuración de terceros, me permite saber cómo se deben configurar los terceros en IDempiere. Me dice que el primer paso es crear los grupos del tercero, el segundo paso es mantener los saludos, el tercer paso es verificar los términos de pago, luego los programas de factura, luego el tema de morosidad, luego el tema de importar los terceros y por último el tema de mantener terceros. No se trata de que nos detengamos mucho en este proceso como tal, sino de identificar los cuatro tipos de iconos que vamos a encontrar en el menú de navegación. Workflows, ventanas, que son ventanas transaccionales, hojita en blanco, que es reporte, el piñón, que significa que es un proceso. ¿Ok? Con eso terminamos entonces el tema de ventanas, procesos y reportes. Por último, entonces, vamos a ver cómo se importan y se exportan registros. Voy a abrir la ventana de tipo de identificación. Esta ventana me va a permitir definir los diferentes tipos de identificación que pueden utilizar mis terceros. Bueno, para importar entonces los registros, basta solamente con seleccionar este icono, seleccionar el tipo de archivo que quiero importar, CSV, la codificación que está utilizando, selecciono el archivo, se llama Export LCO Tax ID Type, lo selecciono, le doy OK y ya entonces tengo los cuatro registros que importé del archivo Excel. Vemos acá, tengo NIT, ya entonces viene con la opción de que usa dígito de verificación, el código de impuesto que utiliza, la cédula, que es el otro tipo de identificación, cédula NIT, NID extranjero, y de esta forma entonces pueden ver cómo realicé la importación de registros. Ahora, para exportar los registros también de esta ventana, basta solamente darle clic en el botón de exportar, selecciono a qué tipo de archivo lo quiero exportar, lo voy a exportar a CSV. Esta opción me dice si quiero exportar solo este registro que tengo seleccionado. Si no lo selecciono, entonces me va a exportar cada uno de los cuatro registros que tengo ahí. Aceptar, aceptar,
y aquí entonces puedo ver los 4 registros que exporté. Ok, de esa manera entonces hemos visto la importación y exportación de registros. Por último, y uno de los elementos más importantes es la auditoría. Al darle clic en el número de registro, se me va a mostrar la historia de cuándo fue creado el registro, a qué horas, cuál era el valor que había, ¿cierto? El tipo de identificación, el valor que había, antes no había nada. Pero si yo hago una modificación, por ejemplo a este NID extranjero le voy a colocar NID extranjero o sin tipo de documento y le doy guardar y vuelvo y le doy en el número del registro, me va a salir el último cambio que se hizo, cada uno de los cambios. Entonces dice, antes estaba NID extranjero, ahora está NID extranjero sin tipo de identificación. Esto fue realizado por el usuario _admin en la columna nombre a tal hora, ¿cierto? De esa forma entonces yo puedo verificar todo el historial de cambios que se hayan realizado sobre un registro. Eso para propósitos de auditoría es bastante útil. Bueno, con esto finalizamos entonces los conceptos básicos de Idempier, ERP y CRM. Lo que vendrá entonces en las siguientes sesiones es cómo utilizarlo, cómo gestionar los grupos empresariales, cómo gestionar las organizaciones, cómo gestionar almacenes, cómo gestionar ubicaciones, y de esa manera iremos avanzando en la funcionalidad de nuestro sistema de información empresarial. Nos despedimos entonces, hasta luego, hasta una próxima ocasión.